Gloria a Dios, comencemos con un canto y dejamos el lugar para Fanny. Amén. Hacemos ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Amén, gloria a Dios. Dejemos el lugar a nuestra hermana Fanny. Amén, hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para empezar nuestro estudio del día de hoy. Amén. Oh bendito Dios, en esta hora te damos gracias, oh Dios, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. En esta hora, Señor, que hemos de leer tu palabra, oh Padre, que tú seas, Señor, el que obre, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Tú conoces, Señor, de lo que tenemos necesidad y que tú nos des sabiduría, entendimiento para comprenderlo, mi Dios. Pero, Señor, no tan solo, Señor, que seamos oidores, Señor, como lo dices en tu palabra, sino hacedores de ella, mi Cristo. Que tú seas, Señor, el que obra en la vida de cada uno de los que estamos aquí, mi Dios. Que tú, Señor, en esta hora, Señor, ponemos, Señor, este servicio en tus manos, oh mi Dios, este estudio, que tú obres grandemente en nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. El día de hoy me tocó a mí dar el tema de expresiones de una vida piadosa. Y entendemos por expresiones, pues es toda acción que lo hacemos ya sea con gestos, palabras o signos, ¿no? Las expresiones que podemos tener nosotros en nuestro rostro, con nuestra manera de comunicarnos hacia los demás. Y la palabra piadosa quiere decir que alguien que tiene misericordia, que es clemente o que actúa con bondad hacia el prójimo. Vamos a leer nuestra Biblia en Juan 3:21. Dice así: mas el que practica la verdad viene a la luz para que su manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Aquí nos está diciendo que nosotros al practicar diariamente la palabra del Señor, tenemos un conocimiento que es a la verdad, así como dice, más el que practica la verdad viene a la luz. Nosotros cuando nos acercamos a Cristo, pues lo que tenemos nosotros es luz, pero que tenemos que tener una comunión para entender su palabra y así como lo dice en su palabra, pues llevarla a cabo por medio de las obras. Y nuestros versículos bases son Santiago 1, del 19 al 27. Amén. Y vamos a primero a leer el versículo 19 al 21. A ver, nuestra hermana Guille, si nos hace el favor de leerlo. Santiago 1, 19 al 21.
Ok. Buenas noches, hermanos. La palabra de Dios dice del 19 al 21. Ajá, 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Aquí en el versículo 19, aquí nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Aquí nos está diciendo que pues tenemos que primeramente prestar atención. Dice, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse. ¿Por qué nos estará diciendo el Señor que seamos prontos para oír? Primeramente, nosotros como oidores de la palabra tenemos que como que tener más fino nuestro oído a lo que escuchamos, porque muchas veces pueden ser cosas positivas o cosas negativas. Entonces dice, por esto, mis amados hermanos, nos está hablando hasta eso, bueno, el apóstol Pablo le estaba hablando con amor, porque es una palabra no de imposición, sino de amor. Dice, por esto, mis amados hermanos, les está hablando con ternura para que obedecieran lo que él les estaba diciendo. Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Yo me ponía a pensar que, pues sí, es verdad lo que nos está diciendo aquí, y que tenemos que tener mucho cuidado y prestar primeramente atención, porque hay veces que nosotros como seres humanos como que nos imaginamos o pensamos otras cosas de lo que escuchamos, como que nuestra mente divaga si no estamos cimentados en lo que dice la palabra. Podemos pensar muchas cosas. Vamos a leer Proverbios 10:11. Y dice así, Proverbios 10:11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Aquí como estamos viendo el versículo que dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar, también tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos o nosotros nos expresamos. Y aquí hace referencia a que eh, tomaba el ejemplo que nos dijo esta Laura el día de la velada, que hay veces que la gente pues como que está como cuchillito ahí habiendo para provocarte o para sacarte de en sí de tus casillas. Y decía Laurita, ay, es que yo soy de un carácter fuerte. Decía ahí, pues estas personas como que ya la tenían así, yo entendí que ya la tenían como que, ay, ya al punto de llegar, ¿sabes qué? Si me dicen algo ya exploto. Pero aquí nos dice que nosotros tenemos que tener esa paciencia, que se la tenemos que pedir al Señor para que no, para que controlemos nosotros esa ira que pues en el momento, pues todos yo creo que en algún momento de que ya si nos están ahí, dale y dale y dale, pues lógicamente que tú dices, ay, pues ya voy a explotar. Pero me ponía a pensar y digo, pues tener un carácter fuerte, yo creo que es tener mucha paciencia para que en esos momentos en los que se te presenten, que tengas ese momento de enojo, pues tienes que pedirle al Señor que te dé paciencia y controlarte porque también somos testimonio nosotros, ¿no? Si nosotros somos cristianos, vamos a la iglesia y que nos estemos discutiendo con la demás gente, pues tenemos que pedirle al Señor que controle nuestra boca para no llegar a ese momento de ira, porque aquí dice la palabra, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros en el versículo 20
cuando nosotros ya estamos como que muy enojados, cuando nos enojamos y dejamos que la ira entre en nuestro corazón, en nuestra vida, pues lógicamente que no vamos a actuar con justicia, como lo dice. O sea, digamos, nosotros nos enojamos y tenemos ira. ¿Qué consecuencias va a haber? Que no vamos a pensar con claridad, que no vamos a ser justos, porque ahí dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, ¿qué significa esto? De que si nosotros tenemos ira en nuestro corazón en ese momento, pues lógicamente que no vamos a pensar ni actuar justamente como lo dice la palabra, ¿verdad? Vamos a leer Eclesiastés 5. Alguien que lo tenga, sí, me puede ayudar, por favor. Sí, Eclesiastés 5:1, dijiste, Fanny. Ajá, Dice, 1 y 2. perdón, Ajá, 1 y 2. ok. Yo vine a mi huerto, ay, perdón, estoy en mi cantares. Ya, Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Pues aquí nos habla que tenemos que pensar 2 veces antes de hablar de lo que nosotros decimos. Y cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Nos está diciendo, espera, un momento, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa, nos vuelve a decir, espera tu pie, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. O sea que tenemos que tener cuidado de lo que decimos antes de, y es también tener cuidado con las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a leer Santiago, 1, y dice, Santiago, el versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí nos hace una exhortación a desechar lo malo para recibir lo bueno. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En estos 3 versículos, primeramente nos dice que tenemos que prestar oído, como nos dice el versículo 20. Luego tenemos que recibir con mansedumbre la palabra implantada. Tenemos primero oír, recibir, y posteriormente el 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ser hacedores de la palabra. Entonces tenemos primero que oír, estar prestos para oír, tenemos que recibir y tenemos que hacer. Estos 3 versículos nos hablan de eso. Vamos a leer Romanos 13:12. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Pues aquí que vemos que, como dice el versículo que ya habíamos leído en Santiago,
que tenemos que desechar toda inmundicia. Cuando nosotros ya somos prestos para oír, para recibir, tenemos que desechar, tenemos que despojarnos de lo que nosotros, de nuestro pasado, de nuestra manera vana de vivir. O sea, tenemos que nosotros revestidos del nuevo hombre, como lo dice la palabra. ¿Para qué? Para que seamos hacedores de la palabra. Así como dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque muchas veces, como lo dice aquí, que podemos saber toda la Biblia al derecho y al revés, y como antes los escribas y los fariseos, ellos impartían la palabra, pero pues nada más la conocían, ¿no? O sea, conocían la ley y esa era lo que decían, pero no lo llevaban a cabo. Por eso cuando vino nuestro Señor Jesucristo, pues vino a decirles que cómo eran ellos, o sea, que si practicaban la ley, sí, pero que sus corazones pues estaban apartados. ¿Por qué? Porque no, nada más podían estar hablando y hablando y hablando y diciendo, pero no lo llevaban a cabo. Entonces, así también nos dice esta noche el Señor que no tan solo seamos conocedores de la palabra, sabemos qué es lo que le agrada a Dios, sabemos qué es lo que no le agrada, pero lo sabemos, pero pues no lo hacemos. Entonces, pues ahí sí, nosotros nos contradecimos a nosotros mismos diciendo, sí, yo, voy a la iglesia, estoy ahí cada domingo, o sí puedo hasta leer la palabra o servir al Señor, pero si no lo hago con un corazón que esté dispuesto, ¿cómo yo voy a hacerlo? O sea, pues el Señor conoce nuestras vidas y de nada va a servir que nosotros estemos sirviendo, que nosotros estemos compartiendo la palabra si nosotros no vivimos como dice que tenemos que hacerlo. Entonces, vamos a leer Efesios 4:22 y 25. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí nos dice que pues yo le entiendo así, que ya nosotros nos tenemos que dejar el pecado. O sea, tienes que dejar el pecado y tenemos que vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, porque Dios es justo. Entonces, si Dios es justo, nosotros también tenemos que ser justos. Y santidad de la verdad. Tenemos que tener, aquí nos hace una invitación a cambiar lo que traíamos antes de conocer a Dios, para que nos podamos nosotros dejar el pecado y vivir una vida en santidad. Decimos, tenemos que vivir una vida en santidad. Pues yo creo que en lo personal, pues sí es algo difícil, no imposible, porque Dios lo hizo, pero nosotros tenemos que, decíamos, bueno, yo anteriormente decía, ay, es que trato de, y me acuerdo que Guille una ocasión dijo, es que no es tratar de, o sea, no se diga tratar de, y la verdad sí es cierto, o sea, no se trata de decir trato y trato y trato, no, es hacerlo. Y para llegar a buscar una vida en santidad, pues creo que se tiene que tener un compromiso directamente con Dios, una comunión en oración, en ayuno, en lectura de la palabra. Y ahorita más adelante vamos a ver qué es lo que también demanda de Dios, como dice la clase, una vida piadosa. O sea, qué es ser piadoso? No sé si, a ver, Guille, ¿qué nos podrías decir qué es ser piadoso o una definición de la piedad? Piadoso, Ajá, pienso que es aquel que practica lo bueno,
¿sí? Que lleva a cabo lo recto delante de Dios. No es que veas a una persona indigente y le regales un pan, no, eso no es ser piadoso. Es practicar con piedad la palabra, llevarla a cabo, hacerte hacedor, siendo humilde, viviendo lo que escuchas, no siendo oidor olvidadizo y dices, ah, bueno, ay, hay un mendigo, pero, ay, pues, allá adelante hay otro, pues ya es normal. No, no se trata de ese tipo de piedad. La piedad es llevar a cabo lo bueno delante de la presencia de Dios. Eso pienso que es la piedad. A ver, Adi, ¿qué nos podrías decir por piedad? Piedad, pues sí, precisamente que tienes misericordia y que es precisamente lo que hizo Jesús, ¿no? Que Él hizo multitud de milagros por misericordia, sanó ciegos, resucitó muertos, perdonó pecados, porque tenía misericordia, tenía piedad, y es lo que quiere que nosotros hagamos también, ¿no? Quizá no Ujú, solamente en el aspecto material, que es una parte en la que podemos ayudar, pues tanto a nuestros hermanos, que también lo dice la palabra, como a la gente necesitada, sino en el ambiente espiritual, social, ¿no? Escucharlos o darles una guianza, etcétera. Pero en todo momento, pues tener en nuestra mente y en nuestro corazón que hay gente necesitada de cualquier aspecto y por amor a Dios y por misericordia, pues tenemos que ayudarles, ¿no? También como dice la lección, los enfermos, las viudas, etcétera, pues debemos nosotros de practicar eso porque el Señor pues ya nos lo enseñó con su ejemplo, ¿no? Y con que nos rescató a nosotros. ujú. Aquí yo busqué la definición que era piedad y me dice que es una virtud que inspira por el amor a Dios, que es una tierna devoción a las cosas santas, como decía Guille, no nada más es eh, tanto ver al necesitado y ayudarle, no, o sea, también es lo que nosotros tenemos que vivir, como lo dice la palabra. Y por amor al prójimo, pues son los actos de amor y tener la compasión para la gente, ¿no? Y decía, bueno, la piedad es una virtud. Todos podemos ser piadosos. Yo me pregunto, ustedes también, ¿creen que todos podrían ser piadosos? Que podríamos, sí, como que precisamente es lo que nos dice la lección, no hay que ejercitarnos en, así como de que yo nací ya piadosa, pues quién sabe, pero de que podemos ejercitarnos, sí. O Ajá, más bien, sí, ahora que conociendo al Señor debemos, ¿no? conociendo la palabra del Señor y como lo demanda su palabra, sí tenemos que hacerlo. Eh, que es una virtud que el Señor nos da, pues también, y la tenemos que tomar y hacerla de nosotros, ¿no? Porque, como decía la palabra, ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Porque si yo hablo la palabra ahorita de que, ay, vamos, no, 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 dice el Señor que seamos tardos para oír, seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos. O sea, si yo lo hablo ahorita y me ven ya mañana en mi negocio gritando y diciendo, pues me van a creer. Pues yo creo que no, van a decir, bueno, si tú estás diciendo eso, pero no lo llevas a cabo, nuestro testimonio también habla de lo que nosotros decimos y comentamos a la gente. Entonces tenemos que tener cuidado en lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque lo tenemos que llevar a cabo, no nada más decirlo y ya, bueno, ya me escucharon y ya, porque pues también nos lo demandará el Señor, porque nosotros tenemos que dar testimonio de lo que nosotros estamos diciendo. Y aquí pues sí nos hace una invitación este versículo que veíamos en Efesios, que pues tenemos que llevar una vida en santidad. Nos hace la invitación de que nosotros tenemos que llevar una vida en santidad. Y, y como les decía, es pedirle al Señor que nos ayude a, como lo veíamos la lección pasada, a las pruebas, que nos ayude a estar más cimentados en Él, en nuestra fe, en estar dispuestos a servirle, pero que lo hagamos con amor, porque el Señor conoce nuestros corazones.
y sabe si nada más lo hacemos por compromiso o si realmente lo hacemos porque queremos agradarle, porque queremos aprender de él, porque queremos que el Señor nos use, que el Señor obre en nuestras vidas y que realmente se vea un cambio que hay en nosotros. Y yo aquí puse que la palabra de Dios tiene que ser recibida con mansedumbre, que es todo lo opuesto a la ira, que es la verdad de Dios que se nos revela para salvación, que vamos a leer ahora con el versículo. Vamos a leer Juan 5:24. Dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pues aquí vemos que tenemos que recibir la palabra y creer, que nosotros ya creemos que el Señor vino y murió por nosotros y vamos a tener la salvación que por medio de su sacrificio pues nos la otorgó y vamos a tener la vida eterna. Amén. Vamos a leer el versículo, Primera de Corintios 4:20. Amén. Amén. Sí, Eli. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aquí como nos dice Santiago 1:22, dice que tenemos que hacer hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándonos a vosotros mismos. Y aquí en lo que leímos, ahorita lo que nos leyó Adi es porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Aquí vemos que pues la palabra es poder, amén. Entonces tenemos dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y aquí lo refería a la lección en que antes, pues era, digamos, puras palabras, 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 pero ¿de qué servían las palabras si no iban con poder? Porque pues antes da el ejemplo de que como antes, y ahora en la actualidad también, ¿no? Muchas personas hablan y hablan y hablan, pero pues no hay poder de Dios. O sea, conocen la palabra, pero no hay poder. O sea, no hay poder en la palabra. Vamos a leer Primera de Corintios. Ya la leímos. Primera de Corintios 4:20. Mateo 7:21. Amén. Sí. Porque de dentro del corazón. Mateo 7:21. Sí, amén. Sí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Aquí nos habla de que tenemos que practicar con sentido la palabra. Ser hacedor de la palabra implica algo que se tiene que ver, que sea tangible. Era como yo les decía, que para qué tenemos que estar diciendo la palabra si no hay un cambio y no damos un testimonio. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios.
¿Y cuál es su voluntad? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Tenemos que obedecer, ser humildes, amar a nuestro prójimo, compartir la palabra, todas esas cosas que hemos visto, por ejemplo, en los diferentes, en la otra, los temas todos los que vimos, en los que nos enseñaba a ser, ser misericordiosos, bondadosos, todo eso lo tenemos que llegar a hacer para hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver Santiago en nuestro texto base, Santiago 1:23 al 25, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esta es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Aquí nos está dando un ejemplo del espejo, que dice que es comparado a una persona que pues se mira a sí mismo, pero pues nada más se mira y ya se vuelve y se va y se olvida de cómo era. Que no tenemos que ser así nosotros, sino que tenemos que nosotros nos vemos en un espejo y ¿qué es lo que vemos nosotros? Por ejemplo, yo podría ver en mi espejo, verme y, ay, pues es que ya me salió aquí, no sé, una manchita, o que ya me salió aquí, ser observadores nosotros mismos de lo que nosotros estamos viendo, el reflejo de nosotros que nos estamos viendo. Y si nosotros tenemos algo malo, pues nosotros lo tenemos que cambiar. O sea, no nada más ser, ay, bueno, ya lo vi, me voy y olvido. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, que nada más lo vemos superficial. Ay, bueno, ya escuché, ya dije, ay, bueno, por el momento ya, la Biblia me está diciendo que tengo que ser que tengo que ser humilde, que tengo que ser amoroso, que tengo que saber perdonar, que tengo que ir a visitar a las viudas, a los huérfanos, o sea, ya lo escuché, pero ya me voy, ya mañana pasa y se me olvida. Y pues nosotros no tenemos que ser así. Tenemos que lo que escuchar, que se nos queden grabados en nuestro corazón, pero que seamos hacedores de la palabra, que lo llevemos a cabo día a día. Si hoy el Señor me está hablando de que tengo que ser piadoso, como decía Guille, no tan solamente ayudar a la gente, este, a, tenemos la oportunidad de ayudar, no sé, al que va y que te pide dinero, o al que va y está enfermo, al que va, no, pero también lo tenemos que hacer con nosotros. Si nosotros vemos algo malo que está en nosotros, pues tenemos que cambiarlo. Tenemos que pedirle al Señor que obre en nuestra vida y que nos cambie. Decía Laurita esa ocasión, ay, es que a mí pues sí me enojo y me enojo y me enojo. Y yo recordaba también cuando yo era muy enojona. Es decir, decía, ay, es que tengo un carácter fuerte. No, o sea, no, era un carácter explosivo, porque ya me decían algo y luego me enojaba y les contestaba y era grosera y era así de que no tenía paciencia, pero pues era estarlo trabajando y que el Señor nos ayude a realmente cambiar y cambiar. Y el Señor pues sí moldea nuestras vidas, porque yo podría decirles, sí, antes yo sí era muy enojona, no era paciente, nada paciente. Hasta luego me decía Damaris, ay mamá, es que tú eras bien enojona. Y sí, la verdad sí era muy enojona, pero en ese sentido digo, yo lo he estado pidiéndole a Dios que me dé más paciencia, que me dé más paciencia y saber perdonar. El perdonar también, hermanos, es bien complicado. O sea, decimos, ay, no, pues sí, es que yo te perdono, no, pero perdonar desde ceros es muy complicado. Pero pues sí, si nosotros estamos, dispuestos a que el Señor obre en nosotros, pues lógicamente que Dios obra en nosotros y nos cambia, nos transforma, como lo dice aquí, su palabra.
Vamos a leer, estoy en el 23 al 25. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí también nos habla de que pues que somos o no somos. Eh, estamos ahorita con el ánimo de servir y ya mañana no, pues no, ¿verdad? Tenemos que ser siempre estar dispuestos y pedirle al Señor que obre en nuestras vidas y que Él nos cambie y nos transforme y que pues que no seamos de doble ánimo, de que seamos, dice la palabra que o somos fríos o somos calientes. Entonces, porque tibios, pues nos vomitará de su boca, ¿verdad? Y qué palabras tan fuertes. Antes lo leí, lo explicaban y yo decía, ay, bueno, pues no pasa nada, ¿no? No, pero sí pasa. O sea, en el momento, tal vez si no lo vemos, pero no, sí pasa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que ahora que nosotros pues ya tenemos más conocimiento de la palabra, pues es más demandado. Ya tenemos que estar más firmes y como dice que tenemos que vivir una vida en santidad, que el Señor nos ayude para que Él obre en nuestras vidas y nos siga cambiando día con día, porque pues nadie es perfecto, no seamos como Jesús fue y todo lo que hizo y cómo era, pues es muy complicado, pero Él era humano como nosotros, lógicamente. Y pues nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que pues nos ayude día con día, porque pues Él lo dejó, para que nosotros pues sigamos, que el Señor siga transformando nuestras vidas, que moldee nuestro carácter, para así, pues ser agradables delante de su presencia. Amén. Y dice el 26, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué quiere decir aquí? Que con refrenar la lengua. Tenemos que tener también cuidado con lo que nosotros decimos. Eh, Hay veces que lo soltamos así de, ay, pues es que ya lo dije, ¿no? Pues tenemos que primero pensar dos veces antes de lo que nosotros vamos a decir. Dice, porque si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y decía la lección que aquí lo comentaba en lo religioso, porque mm, mm, la religión se puede tomar a muchas maneras, pero nosotros pues tenemos que seguir lo que demanda en la palabra, que lo que hizo Jesús. Nosotros somos cristianos, tenemos que ser imitadores de Cristo. Vamos a leer Santiago 3:5. Amén. Ajá. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ujú. Entonces tenemos que tener cuidado en lo que se dice y tenemos que hablar cuidadosamente. Amén. Dice el 27, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí era lo que nos comentaba nuestra hermana Guille, ¿no? Que pues que dice la palabra que pues nosotros para vivir una vida piadosa, pues primero tenemos que la religión tiene que ser pura, pero como yo les comentaba que la religión a ellos pues era, ¿qué es pura para nosotras? Pues es vivir en lo que dice, en lo que nos estipuló y nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, amén. O sea que tenemos que es una religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, que es visitar a los huérfanos
y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces nosotros tenemos que ir y esa es, como decía nuestra hermana Adi, en lo social, o sea, en visitar a los enfermos, darle a los pobres, aquí dice que tenemos que y a los huérfanos, a las viudas, pero yo estaba leyendo lo que viene acerca de las viudas y pues también en ese tiempo no a cualquier viuda se le ayudaba. O sea, porque vamos a leer Primera de Timoteo 5 del 9 al 16. Sí, amén. Sí, Guille. 5 del 9. Ajá, del 9 al 16. Sean puestas en la lista solo las viudas, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprender a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, ay Dios, y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya alguna se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya la purificación para las que en verdad son viudas. Santo Padre. Sí, era lo que yo también así me quedé. Yo dije, ah, caray. O sea, yo cuando escuchaba de la ayuda a las viudas, pues yo decía, bueno, pues ayudar a la que se quedó sin marido, ¿no? Pero pues antes no era así, o sea, a ayudar a las viudas tenían como que sus reglas, y aquí lo dice. O sea, y la viuda no se ayudaba a la que andaba, como dice, de chismosa, de casa en casa y todo. O sea, digo, ay, yo cuando lo leí, yo dije, ay, Dios. O sea, a la viuda que ayudaba era la que estaba bien, la que se portaba bien y ya de edad avanzada. Vamos a leer pues aquí nos hace referencia que pues tenemos que practicar pues la piedad, que era lo que decía Adi al principio, de que pues que tenemos que en lo social, pues tenemos que nosotros tener y ser piadosos, misericordiosos con las personas que realmente lo necesiten, pero no nada más era pues dar económicamente, sino espiritualmente también lo tenemos que hacer. A todas las personas que lleguen y que lo necesiten, pues tenemos nosotros que, como dice la palabra, tenemos que brindarles y darles, predicarles de la palabra del Señor que en nosotros ha transformado nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí yo, los puntos que yo, según yo expliqué, espero y sí. Ahorita voy a preguntar porque a lo mejor sí la di bien o no la di bien. Que tenemos que tener expresiones de una vida piadosa. A ver, Delia, ¿qué entendiste de todo lo que ahorita nos, bueno,
leímos en la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer para ser piadosos? Pues que tenemos que, pues ahora sí que estar entregados a Dios. Tenemos que ser pues limpiados de nuestro corazón. Tenemos que ser hacedores de su palabra, como ahorita nos habló, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Y pues día a día, o sea, como dice el Señor, ciertamente pues es un proceso que, bueno, yo en lo personal tengo que pedir al Señor que me ayude a, pues, a cambiar, pues ahora sí que todavía lo que tengo de malo, ¿no? Para estar, pues sí, entregada al Señor y seguir, como dice el Señor, en sus caminos y pues seguir o así que dando testimonio y pues como dice aquí el Señor, ¿no? Así ayudar, pues como ahorita leía, ¿no? De a los huérfanos, a las viudas, pues ciertamente ahora sí que Dios es el que pues nos da el discernimiento de su palabra, como dice, ¿no? Para ver ahora sí que como dice el Señor, a quién vamos a ayudar, con quién tenemos que ser piadosos. Amén. Guille, Santo Padre. Pues yo creo que el Señor es bueno con nosotros y nos invita, amén. no a oír, sino Ujú, a hacer su voluntad, porque para escuchar, para oír, hay muchas cosas, pero para hacer, ujú, yo creo que esa es la prueba más importante que tiene el cristiano en general, el practicar, como decías, la piedad y hacerlo de la manera que lo hacía el Señor, de la manera en que el Señor practicaba la piedad, tanto con los enfermos como con los sanos, tanto como con los de alto o bajo rango, ujú. de todos niveles y de todo tipo, como decía Adi, con enfermos, con viudas, con todo. El Señor nos mostró en todo tiempo, yo creo, y es lo que estamos aprendiendo o lo que nos enseñaste en esta noche a través de la palabra. Practicar la palabra de verdad que cuesta, o como tú decías, qué difícil es. Pero el Señor en esta noche nos hace esa hermosa invitación de practicar la piedad. Y yo creo que muchos de nosotros a veces no la llevamos a cabo precisamente por el justificarnos el tipo de carácter que tenemos. Ujú, Y decimos, es que yo tengo un carácter fuerte o yo soy explosivo. Y desde el principio que leíste la palabra, que dice frene tu lengua y sea presto para oír primero, porque a veces amén. todavía no escuchamos y ya estamos, bueno, yo lo digo por mí, ¿verdad? No sé los demás, a lo mejor los demás son bien quietos, pero en esta noche la palabra nos enseña que debemos de practicar, pero hacer, no oír. Porque hacer, híjoles, ¿cómo cuesta? Pero le agradezco a Dios que esta noche hable a nuestro corazón y nos haga esa invitación a través de la palabra, que nos hagamos hacedores de ella. Entonces, yo creo que la palabra es muy clara y las citas que nos diste, perfectas. Bueno, al menos yo sí las entendí, ¿verdad? Entonces, Ujú. para mí perfecta la palabra, solo nos toca hacer lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Amén. Adi, Pues a mí se me hizo muy buena la lección también desde que le estaba leyendo, sobre todo porque es muy práctica para todos. O sea, aquí no habla de que evangelistas, pastores, los que dirijan una organización, no. O sea, es la vida, leyéndolo, digamos, se puede reflejar nuestra vida, ¿no?
porque habla acerca de que exactamente tranquilo, no te enojes, refrenda tu lengua, contesta con paciencia, no contestes mal. También por ahí habla de que luego nos creemos muy valientes tal vez y buscamos pleito, precisamente que debemos de apartarnos del mundo, o sea, todo eso que dice, como que es el saco para cada uno de nosotros, ¿no? Porque les digo, es como muy práctico para todos nosotros. Ahí sí podemos decir que pues el Señor nos habló exactamente en esta noche, ¿no? Que debemos de practicar la santidad, porque también habla de la santidad, apartarnos para el Señor y pues tener un corazón con misericordia para los demás. Amén. Pues sí, aquí decían los puntos que tenemos que establecer un vínculo entre el compromiso cristiano y el testimonio personal. Tenemos que aplicar los conocimientos de la palabra para honrar su profesión de fe y afirmar su práctica cristiana como evidencia de la obra de Cristo. Entonces tenemos que, pues, Dios nos da esa bendición esta noche de pues poder tomar su palabra y llevarla a cabo, ¿no? Y pedirle al Señor, pues, que Él nos ayude a ser pacientes, a ser amorosos, a ser misericordiosos, a dar un buen testimonio, a ser santos y que Dios nos siga ayudando día con día para que aunque pasen pruebas y tribulaciones y circunstancias, pues nuestra fe no decaiga y estemos firmes en Él. Amén. Es lo que yo les puedo compartir, hermano. No sé, dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén, hermanos, que Dios les bendiga, esperando que se encuentren bien. Bueno, escuchamos la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. Gracias, hermana Fanny, por esta palabra. Y pues que quede grabado en nuestros corazones y seamos hacedores de la misma. Bueno, al respecto yo solamente les quiero comentar. Finalmente dice que la lección es expresiones de una vida piadosa. Entonces, a lo largo del tiempo nosotros vamos adquiriendo ciertas habilidades o ciertas eh, situaciones que vamos adquiriendo con nuestro diario andar. Y nosotros mismos, nuestro corazón se convierte como en un saco en el cual vamos pues metiendo muchas cosas, tanto cosas buenas como cosas malas. Y cuando nos llega a nosotros alguna situación, llámese una prueba, llámese alguna enfermedad, cualquier situación en nuestra vida, finalmente como nosotros vamos a actuar es precisamente lo que hay dentro de esa bolsa. Si nosotros nutrimos esa bolsa con la palabra de Dios, siendo piadosos, escuchando la palabra, haciendo hacedores de la misma, nuestra primera expresión que va a salir cuando tengamos algún problema va a ser la palabra de Dios. Si nosotros alimentamos con chismes, con em, situaciones del mundo, queriendo adoptar filosofías y posteriormente cuando llegamos a esa situación y busco en mi bolsa, pues voy a contestar como los del mundo. Voy a ser igualito como los del mundo y no voy a reflejar, no voy a tener esa expresión piadosa que esa nos la da esa nos la da la palabra, nos la da el Espíritu Santo y nos la da pues Dios. Si vemos el fruto de los frutos del Espíritu Santo, el amor es una expresión, la benignidad es una expresión, la mansedumbre es una expresión, el gozo, la paz, ¿qué otra cosa? La bondad, la fe y la templanza, todos esos son expresiones que las da el Espíritu Santo, pero hay veces que no lo practicamos o vamos a buscar en otras ideologías, pues todo eso, ¿no? Porque pues muchas veces también el amor, el mundo lo puede definir de diferente forma y nosotros hacemos nuestra esa forma de cómo el mundo
lo expresa, lo define, y cuando tenemos un problema, queremos adecuar a lo que es el mundo a nuestra situación, pero nos olvidamos de la expresión divina que Dios nos ha enseñado, que finalmente es su palabra. Entonces, hermanos, si nos nutrimos con la palabra de Dios, si nos nutrimos con sus expresiones, si nos nutrimos con el Espíritu Santo, pues ese va a ser nuestro reflejo. Recuerda algo, que la expresión es un reflejo, también lo dijo la hermana Fanny y en la palabra está. Entonces nos podemos ver en el espejo y podemos estar expresando cuestiones del mundo y podemos decir internamente que somos cristianos, o viceversa, podemos estar expresando que somos cristianos, pero internamente actuamos como el mundo. Entonces somos incongruentes muchas veces, y lo único que ve Dios no es la apariencia, sino lo que ve Dios es nuestro corazón. Entonces, ¿de dónde emana todo? Pues sabemos que es del corazón. ¿De dónde salen muchas expresiones? De lo que nosotros, cómo vayamos a nutrir nuestra alma, nuestro espíritu. Si es mediante la palabra, por la palabra, es lo que vamos a expresar. Si no, si lo nutrimos del mundo, pues es lo que también vamos a expresar, y podemos andar emitiendo palabras, ¿no? Emitiendo palabras filosóficas, creyendo que ahí es donde vamos a encontrar un descanso, pero la realidad es de que solamente nos estamos haciendo majes nosotros solos, porque pues, el descanso y la paz proviene de Dios, y es una expresión que nosotros deberíamos de estar practicando constantemente, ¿no? Pues bueno, eso es lo que yo me quedo con esta palabra. Gracias, Fanny. Y pues bueno, hacerle la invitación a los hermanos que están aquí presentes para la siguiente clase. Hay dos clases, hermanos, la 3 y la 4, que que no hay nadie inscrito. Entonces, hermanos, no sé si de los que están aquí presentes veo a Maru. Ya Maru tiene la número 5. La hermana Guille ya pasó. Veo a Enrique, no sé si Enrique quisiera participar con tomar alguna de estas lecciones para poderla compartir. Y quién más me faltaría, la hermana Delia. ¿Vale? Y no sé si sea Viri o Jorge quien esté conectado, pero si también quieren participar, pues adelante, porque hacen falta todavía 2, 4, 6 lecciones de esta unidad sin dueño. Amén, hermanos. Entonces no sé si alguien se quiere animar ahorita o mediante chat nos avisa. Bueno, creo que los hermanos están muy penosos ahora. Bueno, dejaremos que Dios actúe en ellos, o los que faltan, los que no se pudieron conectar, para poder tomar una lección y que nos las puedan compartir. Vamos a inclinar nuestros rostros para terminar este servicio. Bendito Padre, te damos gracias, bendito Señor, por esta palabra que nos has dado. Gracias, bendito Padre, porque sabemos que día con día tú nos enseñas a ser personas diferentes, a tener expresiones como tú la tuviste cuando viniste a este mundo. Estuviste por este mundo y estuviste ayudando desde el más pequeño hasta el más grande. Eso es lo que tú nos has mandado a hacer también, bendito Señor, que nosotros ayudemos sin esperar nada a cambio. Dad de gracia lo que hemos recibido de gracia, porque tu multiforme gracia ha caído en nosotros, bendito Señor, y esa es la que nosotros tenemos que reflejar. Que nuestro rostro, bendito Señor, exprese cada una de las cosas que tú nos has dado, los regalos que nos has dado, los frutos del Espíritu Santo que nos has dado, y que seamos no solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores. Y también como lo escuchamos, bendito Padre, que seamos lentos, bendito Señor, para no contestar rápido. Hay que escuchar a la gente, bendito Padre, porque muchas veces con mucha palabra, bendito Señor, no dejamos que el Espíritu Santo primeramente nos redarguya, y es mejor pocas palabras, pero con que sea una palabra sincera, que sea una palabra que venga, bendito Señor, por parte de ti, que mucha palabrería que no edifica en nada. Te doy gracias, bendito Señor, por los hermanos que
dispusieron este tiempo para conectarse, para escuchar tu palabra. Síguelos bendiciendo, bendito Señor, en cualquiera de sus ámbitos en donde ellos se paren, que su planta de su pie, sus manos, bendito Señor, sean fortalecidas en donde ellos estén, para que ellos también, bendito Señor, tengan una expresión hacia aquellas personas que están alrededor de ellas, una expresión de amor, una expresión piadosa, bendito Señor, porque tú nos has dado a cada uno de nosotros, que vayamos y que también al menesteroso, bendito Señor, ayudemos con una palabra, no solamente lo económico, sino también la palabra, bendito Señor, así como tus apóstoles se la dieron a esa persona que estaba enferma y sanó, así también nosotros, bendito Señor, que al menos con una palabra podamos reconfortar a la persona que esté necesitada. Te doy gracias, bendito Señor, que esta noche para mis hermanos tú los bendigas, les fortalezcas. Si alguno está enfermo entre nosotros, clamamos a ti por su enfermedad. Y también, bendito Señor, restablecele sus fuerzas para que el día de mañana vayan con gozo, tengan esa expresión, bendito Padre, de benignidad, de paz, de paciencia y de amor, porque sabemos que tú eres bueno, grande y misericordioso. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga, que pasen buena noche y nos escuchamos el próximo viernes. Y no se olvide, si hay alguien que falta de alguna lección, nos manda mensaje para poderlo inscribir. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Amén, bendiciones. Amén. Amén. Ya se quedaron, ya se traen fotos, ya.